Carlos Peña, aquí lo tienen ustedes. Este líder comunitario, dueño de un partido ya, que se perfila como la cuarta fuerza de este país. Porque este muchacho está haciendo un trabajo tan meritorio, un trabajo tan claro. Miren lo que se atreve este señor a hacer. Pues él quiere someter a la justicia a los servidores públicos que se le deja fuera de los expedientes. Porque Jenny Berenice y Camacho, lo que están haciendo en ese ministerio público ahí, es un desastre, señores. Aquí lo tienen ustedes, a Jenny Berenice y Camacho. Lo que están haciendo estos dos jovencitos ahí, seleccionando personas y sacando otras de expediente. Vamos a ver lo que dice Carlos Peña sobre la vicepresidente Raquel Peña, que milagrosamente queda fuera. Porque Raquel es la presidenta del gabinete de salud de este país. Algo tiene que ella que responderle al pueblo, porque yo no tengo nada personal contra doña Raquel. Pero sí algo tiene ella que responder, porque usted estaba ahí, señora. Entonces, ¿qué dice Carlos? Vamos a ver lo que dice. Muchas gracias, bendiciones de Dios en este día. Hoy hemos venido a expresar desde el punto de vista jurídico el malestar, el dolor profundo que siente el pueblo dominicano en lo que se ha convertido en la Navidad más triste de toda la historia de nuestra nación. Hoy hemos venido a someter una serie de funcionarios del gobierno del PRM y de empresarios que no han sido incluidos en el expediente que originalmente presentó el Ministerio Público. La primera persona que estamos sometiendo en esta querella formal que presentamos hoy ante la Procuraduría General de la República es a la señora vicepresidente de la República, Raquel Peña, quien es la presidente del Gabinete de Salud de este gobierno y cuyas funciones le permitía intervenir para que esta estafa colosal, que es el fraude económico más grande de toda la historia de la República y moralmente el más bajo que se haya realizado, porque se ha llevado vidas inocentes de por medio, hoy estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República que la señora Raquel Peña, vicepresidente de la República y presidente del Gabinete de Salud, pues sea incluida en este expediente de más de 100,000 millones de pesos. No son 15,000 millones de pesos, como quieren hacernos vender. Este es un expediente que supera los 100,000 millones de pesos. Entiéndase, es 2 veces el hoyo de Baninter. En Senasa, el PRM se ha robado 2 veces el monto equivalente al hoyo de Baninter. Se ha robado 30 veces lo que se robaron en los escándalos de Odebrecht. En este expediente de Senasa, el PRM se ha robado 20 veces lo que se robaron en los aviones Super Tucanos. Es el caso de corrupción más terrible de toda nuestra historia. Estamos introduciendo en este expediente como imputados y cómplices de esta estafa al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, y al actual director del Senasa, el señor Eduardo Guzmán, porque ambos estaban en el Consejo Nacional de la Seguridad Social cuando se estaba desarrollando esta estafa en el Senasa y no hicieron nada. Estamos sometiendo en esta querella penal también al señor Jesús Ferris Iglesias y al señor Miguel Seara Hatton, ambos superintendentes de salud y riesgos laborales en el momento en que se estaba llevando a cabo esta atrocidad contra los dominicanos. Estamos sometiendo al señor Sigmund Freud y al señor que le precedió en el cargo como ministro de Función Pública, porque permitieron que se generaran y se crearan estructuras a lo interno del Senasa en franca violación a lo que la ley de función pública establece. Estamos sometiendo a la señora Sonia
Reed Villanueva, que es la hija del señor Eduardo Reed Estrella, quien está comprometido con más de 8,000 millones de pesos en este expediente, y su hija, la señora Sonia Reed Villanueva, es la CEO del grupo Reed. Del mismo modo, estamos sometiendo a los demás hijos de la familia Villanueva, así como a la señora Sara Villanueva de Reed, y estamos sometiendo al grupo Reed y al grupo Viamar para que respondan ante todo este proceso. Hemos sometido en esta querella también al empresario Johnny Morales, quien se llevó 95 millones de pesos para ayudar a la señora Cinti Acosta Sención a poder alcanzar los proyectos y contratos que han alcanzado. Estamos sometiendo en esta querella al superintendente de bancos, al señor Alejandro Fernández, que no se dio cuenta que más de 100,000 millones de pesos estaban movilizándose en nuestro sistema bancario de manera ilegal, de manera irregular y fraudulenta. Por eso el señor Alejandro Fernández tiene que responder. Estamos incluyendo en este expediente, en esta querella, al señor Carlos Pimentel, el director de la Dirección de Compras y Contrataciones, porque una vez más Carlos Pimentel fungió como cómplice, ignorando que en el SENASA se estaba realizando contrataciones de espalda a lo que la ley de compras y contrataciones establece. Estamos demandando a la misma SENASA, porque el SENASA no es víctima en este proceso. El SENASA es cómplice de todo lo que se ha hecho, porque fue a quien se le depositó el dinero de los dominicanos para la salud de los dominicanos. Del mismo modo, estamos demandando en esta querella al señor Jochi Vicente, el ex ministro de Hacienda de la República Dominicana, porque sin reparo hizo desembolsos y transferencias al SENASA sin darse cuenta que el SENASA estaba administrando de manera inadecuada los fondos de los dominicanos. Además de los imputados que tiene el Ministerio Público, nosotros también hemos incluido al señor Janel Ramírez, el ex presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, porque no hizo su trabajo durante su gestión para evitar con auditorías serias que este dinero de los dominicanos, de la gente enferma, de los dominicanos con cáncer, esto es para que el país de una vez y por todas se desapendeje. Después del SENASA no hay más nada. Ya no hay más nada peor que le puedan hacer a los dominicanos para darse cuenta que estamos gobernados por una banda de delincuentes. El PRM, como persona jurídica, también está siendo demandado en esta querella que hemos presentado en este día. En el plano de los empresarios, hemos demandado al señor Pablo Ortiz, que de manera sorprendente ha quedado fuera del expediente que el Ministerio Público ha presentado. ¿Qué estamos solicitando? Primero, no acuerdo. Ningún acuerdo transaccional debe ser aceptado por los dominicanos. Aquí no hay acuerdo transaccional en el plano legal que se haga que compense el terrible daño que se le ha hecho a este pueblo. Estamos solicitando que sean incautadas todas las empresas propias o conexas, ligadas a familiares, a socios de los imputados en este expediente, y que vayan a la cárcel sin contemplación todos los condenados en el mismo. Y decirle que los de arriba solo tendrán paz cuando a los de abajo se le haga justicia. Muchas gracias. Ustedes escucharon, vieron todo lo que manifiesta este líder sobre este caso que, miren, el caso de SENASA es algo tan especial que eso tiene que buscársele
una salida, una condena de una manera ejemplar. Pero aquí no va a pasar nada como todas las cosas, porque aquí no hay consecuencia en este país. Por ejemplo, decía un comunicador, cuando usted, por ejemplo, en Odebrecht, que se robaron esta gente, se robaron la gente del PLD, todo lo que quisieron en ese caso. Odebrecht. Pero ok, pero la carretera quedó. Y usted todavía camina por encima de esa carretera, aunque mal hecha, puesto a que su auto se meta en una zanja, porque ahí destruyeron todos los cimientos de la seguridad de los recursos del pueblo, en el caso de Odebrecht. Pero por lo menos ahí queda una carretera. Pero en este caso de Senasa, lo que quedan son muertos. Óyeme, Claro. si una carretera te la sobrevalúan, que se Mal lleven hecho. preso a todo el que participó en ese quema, pero te dejaron la carretera. Pero Ahora, te ¿qué la dejaron. dejó la corrupción de Senasa? Muertes. ¿Quién le devuelve la vida a las muertes del caso Senasa? No hay forma alguna. Entonces, ¿qué pasa? Lo de Senasa es lo más indignante que haya pasado, porque es lo único que ninguna cárcel va a poder devolver, que es la vida de todos. ¿Quién va a respaldar a esos muertos? ¿Quién va a buscar una condena para todas esas personas que se robaron los recursos de la medicina, de la salud del país? Incluyendo, dice Carlos, que la vicepresidenta. Ahora, otro tema que este señor tocó aquí, Carlos Peña, es el tema de este partido, de este cartel, porque el PRM no es un partido. Señor, un partido que usted le pueda señalar que es la primera vez en la historia del mundo que un diputado financia una campaña de varias ciudades y ese diputado es uno de los narcotraficantes más poderosos en esa área. Y que el partido lo sabía, aquí lo tienen ustedes, Miguel Gutiérrez. ¿Cómo es posible que se permita eso? En un partido político, señores. Estamos hablando de un diputado. Estamos hablando del Congreso, señores. Y eso pasó sin pena ni gloria. Los Estados Unidos cogieron la pelota. Lo condenan a 16 años por lo que él hizo allí, por lo que él le hizo al pueblo de Estados Unidos, a los gringos. Ellos lo condenan en 16 años. Lógico. Luego, después de eso, comienzan a rebajarle. Les rebajan 8, les rebajan 5 y ya el hombre está que en unos días, ese señor en unos días viene para República Dominicana y se llama Miguel Gutiérrez. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Carlos Peña de personajes como este? Que hay que cerrar ese partido, que no hay una calidad moral para que ese partido vuelva a terciar unas elecciones y él somete a la Junta Central Electoral. Porque los Estados Unidos le dicen, bueno, páganos 13 millones de dólares. Oiga esto. Páganos 13 millones de dólares, 13 millones y medio creo que son. 7 millones y medio y después 6 millones, son 7 millones y medio. Páganos 7 millones y medio de dólares y te vamos a dar una condena y te vamos a ir rebajando de ahí. Porque a los Estados Unidos no le importa esto. A Estados Unidos lo que le importa 7 millones de dólares, 13 millones de dólares, perdón. Y unos añitos en la casa, eso es lo que le importa. Y dando información. Con eso, Estados Unidos están pagos, según la política que rige el combate a la droga, que yo creo que es una política equivocada. Y los Estados Unidos van a hacer ese acuerdo con ese bandido. Ahora, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? Estados Unidos recibe dinero de este capo, recibe una sentencia y hace sus acuerdos. Pero ¿y nosotros? Nosotros no tenemos valor. Un hombre que tiene muchos años destruyendo lo que se llama la marca País República Dominicana.
Un hombre que fue capaz de interceptar, de introducir en un partido sus millones de sangre. Ese hombre no tiene consecuencia aquí. Un hombre que tiene la mitad del país, la mitad de Santiago, vamos a llamarle, la segunda ciudad importante, que es de él. Y no hay consecuencia. Hay que dejarle todos esos bienes a él. No se le puede tocar porque son bienes del narcotráfico. Pues el mensaje que usted está enviando es que los jóvenes de este país busquen ruta y busquen meterse a narcotraficantes. Porque ese es el mensaje que usted está mandando. Entonces Carlos dice, no, yo no voy a aceptar esto. Regidores, ahí usted tiene a Yeyea. Un narco que venimos diciéndoselo a esta gente más de 10 años. Señor, este hombre es un narco. No, aquí no hay consecuencia. El presidente del partido le dice a estos poderosos narcotraficantes, miren lo que les dice, entréguense, paliza. A los partidos políticos. Mi mensaje aquí es simple, con toda tranquilidad. Aquellos vinculados a actividades ilícitas del PRM o de cualquier otro partido que se entreguen, porque tarde o temprano, señores, caerán. A los demás partidos del sistema, actuemos con responsabilidad. Este es un tema que nos debe ocupar a todos, porque es un tema país. La lucha contra el crimen no es política, es moral. Es de la gente honesta que quiere vivir en paz. En el PRM, en este gobierno, un servidor, siempre estaremos del mismo lado que tú. Entonces Carlos Peña dice esto. Justamente hoy, en la Junta Central Electoral, el partido Generación de Servidores depositó ante la Junta Central Electoral una instancia por medio de la cual estamos solicitando la revocación, anulación, cancelación de la personería jurídica de la organización PRM. ¿Por cuál razón, Carlos? Bajo el entendido de que esa organización no es un partido político, sino un cartel del narcotráfico. Y hemos depositado todas las pruebas en ese documento de más de 33 páginas que también vamos a llevar al Departamento de Estado, vamos a depositar en la DEA, vamos a depositar en el Congreso de los Estados Unidos, en la Comisión Europea, vamos a llevar también ese comunicado a la oficina Oval, de manera que el presidente Donald Trump pueda incluir al PRM como una de las organizaciones criminales y del narcotráfico que en la región del Caribe hay que combatir y que hay que desmantelar. El PRM, como hemos dicho, es un cartel de narcotráfico que alcanzó la personería jurídica para llegar al poder de manera legal, entre comillas, y desde el poder poner toda la estructura del Estado al servicio del narcotráfico y del lavado de activos, como está demostrado en ese expediente que he enviado copias justamente al diario, al Nuevo Diario, y ustedes las tienen ahí en sus cuentas ahora y pueden hacer uso de ellas. Yo creo y estoy totalmente de acuerdo con este líder comunitario que hay que cerrar este partido. Hay que quitarle toda la posibilidad a este partido de volver a terciar en unas elecciones. Porque si la Junta Central Electoral acepta a este partido en el 2028, aquí hay que revisar esa institución. Porque esa institución, si vuelve por tercera vez, porque la primera en el 2020, ok, lo cogieron de pendejo, está bien, vamos a admitirlo así. Porque no es así. La Junta Central está para hacer el trabajo, para velar porque votemos por dignos representantes de la comunidad y no por criminales. Y lo dejaron en el 2020. Que toda esa trulla de narcos
entraran a este podrido partido una avalancha de recursos. Pero el 2024 fue peor, porque no solamente fueron los narcos el 2024, que llenaron las arcas de ese partido. En el 2024 fueron más lejos. Tomaron el dinero de los narcos, porque cada vez que se arresta un narco aquí, no le quitan nada. Le dejan toda su fortuna intacta para que venga a los brazos de este cartel que se llama PRM y de recursos. Es para eso que no le tocan nada. Nada. Vaya a Yeye a ver qué le tocaron. Al Chino, a Gaspar Polanco, a Fabio Jorge. Vaya a ver la fortuna que tiene Yamil Abreu a ver qué le tocaron. No, la familia de Yamil Abreu ahora son políticos. Son altos dirigentes de la comunidad. Y ganan estrepitosamente porque este es un país de hambre. Y cuando a una gente que va a votar le dice, te voy a dar 5,000 pesos, que son $100 por tu cédula o por tu voto, véalo dado inmediato. Hay gente que tienen 3 años que no han visto nunca 5,000 pesos juntos. $100 juntos. Y le están ofreciendo hasta $500 por votos. Porque tienen dinero para hacer lo que les da la gana. Yo creo que es legítimo lo que Carlos está exigiendo, que este partido sea eliminado. Y ahora están ellos peleándose por el partido. Luis Abinader quiere dirigirlo. Señor presidente, y es que sus asesores no le dicen a usted que coger ese partido es coger un tizón prendido. Porque el partido está desacreditado, tomando recursos de los capos. Yo creo que lo expuesto por este líder, Carlos Peña, debe tomarse en cuenta en las futuras o próximas elecciones que vienen en el 2028. Ángel Martínez. A someter una serie de funcionarios del gobierno del PRM y de empresarios que no han sido incluidos en el expediente que originalmente presentó el Ministerio Público. La primera persona que estamos sometiendo en esta querella formal que presentamos hoy ante la Procuraduría General de la República es a la señora vicepresidente de la República, Raquel Peña, quien es la presidente del Gabinete de Salud de este gobierno y cuyas funciones le permitía intervenir para que esta estafa colosal, que es el fraude económico más grande de toda la historia de la República y moralmente el más bajo que se haya realizado, porque se ha llevado vidas inocentes de por medio, hoy estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República que la señora Raquel Peña, vicepresidente de la República y presidente del Gabinete de Salud, pues sea incluida en este expediente de más de 100,000 millones de pesos. No son 15,000 millones de pesos, como quieren hacernos vender. Este es un expediente que supera los 100,000 millones de pesos, entiéndase. Es 2 veces el hoyo de Baninter. En Senasa el PRM se ha robado 2 veces el monto equivalente al hoyo de Baninter. Se ha robado 30 veces lo que se robaron en los escándalos de Odebrecht. En este expediente de Senasa, el PRM se ha robado 20 veces lo que se robaron en los aviones Super Tucanos. Es el caso de corrupción más terrible de toda nuestra historia. Estamos introduciendo en este expediente como imputados y cómplices de esta estafa al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, y al actual director del Senasa, el señor Eduard Guzmán, porque ambos estaban en el Consejo Nacional de la Seguridad Social cuando se estaba desarrollando esta estafa en el Senasa y no hicieron nada.